Hola, bendiciones, gracias por acompañarme aquí en Virginia Brito Podcast. Hoy feliz de poder compartirles mi nuevo programa Encuentra tu Verdad, un programa que sin duda alguna sé que va a edificar sus vidas. Y bueno, me siento súper privilegiada de poder compartirlo con un staff maravilloso y quiero presentarle a nuestra primera panelista, ¿verdad? Una de las mujeres de Dios que va a compartir en Encuentra tu Verdad, y me refiero a Saoni Florian, a la cual le damos la bienvenida en este día. Dios le bendiga, amada pastora Virginia, y a cada oyente que se sintoniza en esta hora. De verdad que es un privilegio la plataforma que ha habilitado para en conjunto poder encontrar esa verdad que el Señor tanto nos promete y a través de nuestras propias experiencias poder alumbrar también a cada oyente. Me siento súper feliz de que tú estés acompañándome en esta programación porque sé que Dios te va a usar de manera poderosa para que juntas encontremos la verdad, no solamente de la gente, porque la gente va a comenzar a hacer preguntas, a escribirnos y vamos a ayudar a la gente a encontrar esa verdad que necesita encontrar, pero también nosotras que vamos a ser grandemente bendecidas y edificadas. Así que feliz de tenerte con nosotros aquí en Encuentra tu Verdad. Y bueno, juntas, démosle la bienvenida a nuestra amada pastora Yomara Díaz, que también va a estar con nosotros en este podcast de Encuentra tu Verdad. Amada pastora, Dios te bendiga. Hola, hola, es un privilegio estar con todas reunidas hoy, Pastora Saoni, Pastora Virginia. Gracias por la invitación. Sé que será un tiempo precioso, será un tiempo para la gente de encontrar su verdad, será un tiempo, de descubrir las enseñanzas y lo que dice la palabra de Dios. Así que muy contenta de verlas. Estamos felices, yo disfruto compartir con ustedes y sobre todo esta visión, que es una visión que ha venido de parte del Señor para cada una de nosotras. Y sé que el Señor pues este tiempo lo tenía preparado y me siento feliz y lo voy a repetir muchas veces, creo que se me nota, me siento bien alegre porque es un sueño hecho realidad. No hay nada mejor que cuando Dios te asigna algo, tú poder emprenderlo y emprenderlo con la mejor compañía, la del Espíritu Santo y de mujeres tan lindas como ustedes dos. Así que yo quiero brevemente, antes de entrar en el tema de hoy, quiero hablar un poquito acerca de este programa, cómo nace, por qué el nombre, la visión y un poquito de lo que sería el contenido del mismo. Permítame contarle acerca de cuándo inicia este programa, esta visión. El año 2024, el año pasado, estamos en el 2025, el Señor ministró a mi vida, donde yo tenía que parar la agenda ministerial de salir, ministrar, predicar, y comenzó a darme estas visiones. Por un momento me sentí un poco como, ¿what? ¿Cómo va a ser esto? Pero bueno, lo mejor que nos puede pasar es que aunque no entendamos, hagamos como Abraham, salimos en obediencia. Y comencé a orar por esto y el Señor me fue dando las ideas, me fue dando los nombres y también las personas maravillosas que me acompañarían en Virginia Brito Podcast, como es en el programa, por ejemplo, Nosotras y Ellos, que tenemos un equipo maravilloso, es un programa lindísimo, pero hoy también en Encuentra tu Verdad, como ya ustedes pudieron presenciar, nuestras compañeras de camino en esta jornada y esta asignación maravillosa. Este programa, cuando el Señor me lo da a raíz de mi propia experiencia. Me lo da porque siempre, toda mi vida, yo he dicho que no me gusta ser víctima. No me gusta vivir frustrada, amargada. A mí me gusta encontrar la verdad, ir a lo profundo. ¿Por qué estoy como estoy? ¿Por qué siento lo que siento? ¿Por qué pienso lo que pienso? Y toda mi vida he sido así, de escudriñar y buscar cuál es la verdad detrás de esto, cuál es la verdad detrás de ese sentimiento de rechazo, cuál es la verdad detrás de ese sentimiento de menosprecio, o por qué me molesta esto, por qué me molesta aquello. Y siempre yo decía, Virginia, encuentra tu verdad, porque cuando no encontramos la verdad, tenemos la tendencia a vivir dolidos, amargados, frustrados y señalando a otros como responsables
de lo que nosotros estamos sintiendo, pensando o viviendo. Y a mí me resultaba bastante, todavía me resulta encontrar mi verdad, encontrar cuál es la raíz, de dónde vienen las situaciones que enfrento, que paso y, como he dicho, lo que siento y lo que pienso. Y yo digo que el Señor me diría en pocas palabras, no te quedes con esa temática o eso que haces de no victimizarte, sino de encontrar la realidad del problema, que dicho sea de paso, somos parte de eso, y sino que lo vas a compartir, vas a enseñar a la gente, porque una de las cosas que el Señor me ministraba es la gran necesidad que tenemos de estar sanos, espiritualmente hablando, emocionalmente hablando, como también físicamente hablando. Pero en este programa nos vamos a enfocar en esa sanidad interior, nos vamos a enfocar en que tú encuentres tu verdad, en la cual te va a llevar a perdonar a quien antes acusaba, responsabilizaba. Es maravilloso, porque tú te vas a sentir libre, te vas a sentir con madurez, te vas a sentir descargado. No va a haber esa raíz de amargura dentro de ti, no va a haber estar todo el tiempo buscando un responsable de lo que sientes, sino que te va a dar cuenta cuál es la raíz del problema y juntos lo vamos a descubrir, como también juntos lo vamos a trabajar. Así que encuentra tu verdad, tiene esta visión, así nace y hoy, gracias a Dios, ya es un hecho. Yo me siento tan contenta porque le digo, Señor, yo soy la primera que va a comenzar a encontrar verdades y verdades a la luz de la palabra. ¿Por qué dice encuentra tu verdad? Hay una verdad absoluta que es la verdad de Cristo, la verdad del Evangelio, que es la que nosotros deberíamos adoptar por encima de todas las cosas. Esa es la verdad que nosotros debemos procurar tener, la claridad del Evangelio de Jesucristo, la persona de Jesús en nuestras vidas, la verdad de Cristo que nos ha hecho libre, pero también hemos adoptado muchas mentiras como verdades en nuestras vidas, desde que somos concebidos, desde que vamos creciendo, en diferentes etapas de nuestras vidas, nosotros somos marcados por mentiras que al final de cuentas tanto nos la han repetido o nosotros mismos la hemos repetido que la hemos adoptado como una verdad. Pero aquí vamos con la ayuda del Espíritu de Dios a romper con esas mentiras que se convirtieron en verdad. Este programa es muy especial para mí porque yo digo que va a trabajar áreas muy, muy necesarias como es la madurez, la sanidad y el crecimiento de las personas. No solamente en el área espiritual, sino como persona. Y yo sé que te va a ayudar. Sé que cuando no haga la pregunta trataremos de darte una respuesta direccionada a la luz de la palabra, pero dice encuentra tu verdad, porque posiblemente la verdad que yo tengo del sentimiento de rechazo no es la verdad que siente, vamos a tomar de ejemplo a las pastoras, no es la verdad que siente, por la cual lo siente la pastora Saoni, por la cual lo siente la pastora Yomara, sino que diferentes causas, procedimientos, de dónde vienen esas supuestas verdades que nosotros hemos adoptado en nuestra vida. Así que esta es una de las cosas que quería darle como información de introducción, ¿verdad? Por la cual me siento súper agradecida porque vamos a tratar de edificar y bendecir tu vida de una manera muy, muy especial. 2 miércoles al mes será esta programación. Usted debe estar pendiente a todas las publicaciones, obviamente suscribirse al canal, activar notificación para que le avise cuando estemos en vivo. Esos 2 miércoles al mes trataremos de llevarte aliento, como también crecimiento, y te ayudaremos a encontrar la verdad, esa que te hará libre de tantas cosas que posiblemente te han cargado en tu vida. Y yo quiero una vez más darle aquí la entrada a mis 2 compañeras y quiero empezar por mi amada pastora Saoni para que ella nos hable un poquito de esas mentiras que han atacado a nuestras generaciones, pero sobre todo hoy en día, cómo han arreciado esas mentiras en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestras familias, en nuestros matrimonios. Este tema es súper amplio, así que hoy tolérenos todo lo que vamos a hablar. Vamos a tratar de que usted encuentre su verdad. Así que pastora Saoni, te paso la audiencia.
Por supuesto que sí, Pastora Virginia. La verdad, mientras usted compartía, hasta resonaba el énfasis y el propósito por el cual estamos haciendo este podcast, porque vemos especialmente en la generación de hoy, generación que está tan susceptible a las experiencias de otros, las cuales su supuesta verdad está formada por las experiencias de los que están alrededor y no una verdad absoluta la cual nos reserva Cristo para cada uno de nosotros. Vemos que esa verdad tan variable está afectando problemas emocionales, problemas hasta físicos, psicológicos que estamos viendo en la nueva generación, porque la verdad de ellos solamente depende de lo que está a su alrededor y no una verdad que está cimentada verdaderamente en lo que el Señor nos ha dado, que es nuestra identidad. Y vemos muchas veces como pensamos que quizás solamente los jóvenes entre ciertas edades, pero vemos que esto también se está ya colando hasta en los niños, adolescentes también, que están siendo formados por la apariencia de los demás, que no están entendiendo, yo fui creado de tal manera, estoy siendo formado de tal manera, ¿cuál es mi verdad? Y bien, como usted decía, la verdad mía quizás no es la verdad de la pastora Yomara, quizás no es la verdad suya, dependiendo de nuestras experiencias, pero aquí compartiendo, y sé que la pregunta de nuestros audientes también van a ser esa iluminación para aquellos que escuchan también, de que la verdad que el Señor nos ha reservado a nosotros no depende de las fluctuaciones del mundo, sino la que Él mismo nos ha dejado. Esto es tan importante porque tú tocaste áreas como la niñez, como la adolescencia, como la juventud, y nos vamos más lejos todavía. Nuestras raíces, nuestras personas del ayer, maduras, de donde procedemos, ¿verdad? Han caído también en engaños y en mentiras y han vivido toda su vida con mentiras que lamentablemente no le han permitido tener una vida plena, no le han permitido tener una vida en el Señor, pero el Señor nos va a ayudar para que juntos, tanto adultos como niños, como adolescentes, matrimonios, ¿cuántos matrimonios que necesitan encontrar su verdad? Y hoy vamos a abarcar todas las áreas, toda la familia. No sé si quieres aportar un poquito más acerca de este tema, Pastora Saoni. Sí, por supuesto, como usted dice, es un tema que abarca muchas áreas. Y desde mi perspectiva como joven, ¿cierto? Veo mucho que la juventud de hoy está dependiendo en las amistades. Vemos que ya quizás la formación tradicional se está apartando un poco de las enseñanzas familiares, pero la que es la formación de los amigos, de la escuela, de todo lo que hay a nuestro alrededor. También vemos, por ejemplo, la música, que creo que es un tema que también influye en la verdad que muchos jóvenes tienen. Creo que es muy importante nosotros como jóvenes entender el propósito. Creo que si alguien no entiende su identidad, su verdad va a ser variable. Y como joven, imagínese usted, Pastora Virginia, adolescente, creciendo en la iglesia, viendo tantas cosas, tanto dentro como fuera, eso también uno es susceptible. Y nuestra formación, nuestras experiencias dependen tanto de ello, de que nosotros vamos tomando y adoptando verdades que no nos pertenecen a nosotros. Y yo creo que este va a ser un tiempo muy importante, como usted bien decía, porque esas raíces salen a luz y luego en nuestra adolescencia, nuestra juventud, vamos formando nuevas raíces que van a estar afectando nuestro día de mañana. Por ejemplo, nuestro matrimonio, cómo nosotros criamos una familia. Y esas raíces que nosotros tenemos, esa verdad ahora va influyendo en los demás que están a nuestro alrededor también. Poderosísimo. Y hoy está muy de moda la victimización. Porque como estamos en engaño muchas veces, pues lo más fácil es ser la víctima y no dedicarnos a encontrar la verdad para ser libres totalmente. Y bueno, Pastora Yomara, háblame un poquito acerca de lo que tú nos quieres compartir o tienes para compartirnos en este episodio de Encuentra tu Verdad. Wow, todo lo que la pastora Saoni decía golpeaba mi corazón, llegaba a lo profundo porque hay esta realidad y la realidad es que lo que nosotros adoptemos como verdad será lo que marque nuestras decisiones. Vamos a actuar y vamos a caminar conforme a lo que creemos. Y eso es lo que va a determinar nuestro futuro, va a determinar la manera como hacemos familia, lo dijo Pastora Saoni, y la manera como aún creemos si hay una vida eterna y si hay una vida después de la muerte.
Y cuando vemos la juventud de hoy, vemos los niños, vemos los jóvenes, vemos una familia totalmente desorientada. Saben que en el tiempo de hoy se habla de algo que se llama la postverdad. Si lo escriben es P-O-S-T, la postverdad. ¿Y qué es la postverdad? Que yo elijo por lo que siento y por lo que prefiero. Eso significa que las emociones están al 1000. La generación de hoy elige por lo que siente, por lo que prefiere. Por esa razón, si alguien dice, yo prefiero ser hombre siendo una mujer, o yo prefiero ser un gato, ahí terminaría la discusión. Porque hoy las naciones de la tierra apoyan esa clase de pensamientos. Yo creo que estamos aquí, Pastora Virginia. Dios te trajo este podcast, este tiempo, para que podamos traer verdad a la juventud. Gracias, Pastora Saoni, porque eres la que conectas esas generaciones. Y a ti, Pastora Virginia, porque hay unos padres, hay unas familias diciendo cómo enfrentamos el pensamiento de hoy, cómo nos vemos con los argumentos correctos o cómo los vemos frente a la palabra, porque muchos piensan que la palabra ya no tiene verdad. Entonces, estamos enfrentando estos tiempos y yo quisiera, Pastora Virginia, recordar lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo de 3 al 4, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así que, no sé, Pastora Virginia, quiero pasarte porque sé que tienes mucho que decir de esto. Hay una realidad que estamos enfrentando hoy. Sí, la verdad es que una de las cosas que a mí siempre me ha preocupado es todas las mentiras que nosotros a diario le creemos a Satanás. Esas mentiras que obviamente hemos adoptado como verdades han traído mucha desorientación, han traído muchas rupturas, han traído mucho peligro en nuestros principios cristianos, en nuestra creencia, en lo que dice la palabra del Señor, no nuestra creencia individual, lo que yo creo, lo que tú crees, sino la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra. Y a veces el pueblo del Señor se encuentra en un estado físico, mental y emocional que no deberíamos. Y yo decía, ¿producto de qué? No es que Dios no quiere hacernos libres, no es que Dios no quiere tratar todas las áreas de nuestras vidas, no es que Él no nos quiere bendecir, no es que Él nos quiere hundido en las depresiones, en los dolores, que también hemos adoptado como verdad, que no lo es, que estoy así porque Dios quiere que esté así. Que Dios quiere, bueno, Dios lo permitió que yo esté en esta depresión, Dios quiso que yo estuviese ahí, Dios quiere que esto, Dios quiere que aquello. Sin embargo, como ustedes hablaban, hay cosas que se están saliendo de control ya hace tiempo, no solo en el mundo en sentido general, sino dentro de la iglesia y dentro de las familias. Mentiras adoptadas que la gente se quiso acostumbrar o quiso acomodarse a eso. Y ya en cierto sentido como que no están sintiendo la mentira en la que están viviendo, en la que están caminando. Y yo quisiera dejar que ustedes hablen ampliamente todo lo que traen para que esta generación, la venidera y aún la que ya está terminando sus días, si les quedan unos días, lo pueda vivir en una verdad que le haga libre, una verdad absoluta. Hoy nosotros queremos hablar de las diferentes voces que nosotros estamos escuchando. Hay voces que, sin duda alguna, son las voces del mundo, el grupo, las voces de los diferentes ideales, las voces de las personas que tenemos como referendo para nuestras vidas, las voces de las autoridades, las voces de Dios, la voz del enemigo, la voz de nuestra propia conciencia, diferentes voces. Y nosotros tenemos que estar claro cuál es la voz que nosotros debemos seguir, pero
primero que tenemos que identificar cuál es cada voz y qué voz es la que nosotros vamos a seguir. Como decía la pastora Yomara, dijo algo que lo anoté aquí. Ella decía: lo que adoptamos como verdad marca nuestras decisiones. Hay una cosa que me preocupa bastante y es las tantas decisiones erróneas que vivimos tomando. Si ponemos ejemplo simple, vivimos cambiando de iglesia, vivimos cambiando de pareja, vivimos cambiando de ministerio, hay como lo que llamaríamos un desorden, porque claro, estamos responsabilizando a una voz que escuchamos como nuestra verdad y no somos estables, no estamos siendo fundados, no estamos dando el fruto que debería, muy diferentes cosas. Al hablar este tema, yo siento que es como un nido en el que tenemos que meternos, como a desenredarlo poco a poco y poder encontrar la verdad, que cada cual encuentre su verdad, porque estamos tomando decisiones que posiblemente, lo peor de todo, puede costarnos hasta nuestra salvación. Tenemos creencias por las cuales la hemos adoptado como nuestras verdades absolutas, que nadie nos mueve de eso, y tantas cosas que nos llevan a cometer errores, que llevan a destrucciones. Pero estamos bien con eso, porque estamos diciendo fue la voz de Dios, cuando muchas veces no es la voz de Dios. Estamos escuchando diferentes voces, estamos escuchando voz de la sociedad, porque claro, Satanás, claro que susurra, los demonios susurran, también la conciencia habla. Y hoy quiero que hablemos un poquito acerca de esto, para que el Señor nos ayude a tener los oídos abiertos únicamente a lo que es su voz, y poder terminar finalmente con una limpia conciencia, pastora Saonis. Algo que usted compartía, pastora Virginia, que bien lo recalcaba también la pastora Yomara, es acerca de esas acciones que son formadas, que nosotros actuamos en ellas conforme a nuestra verdad. Y mientras usted hablaba, algo llegó a mi mente y yo pensaba, nosotros adoptamos ciertas verdades y actuamos en ellas porque funcionan. Y yo creo que eso también sucede con la generación de hoy. Voy a adoptar esto, voy a actuar de cierta manera porque funciona, porque quizás le funcionó a otro, también la voy a adoptar yo. Y eso puede ser muy, muy peligroso, porque quizás lo que le funcionó a usted en el camino era lo que usted necesitaba para formar su carácter, pero mi carácter necesitaba ser formado de otra manera. Yo no puedo adoptar lo que le funcionó a la pastora Virginia, porque mi carácter tiene que ser formado de otra manera. Y esta generación, y cuando la veo, me impacta mucho de la manera en que nosotros seguimos estos trends, se podría decir, lo que está de moda. Como esto está de moda, lo voy a adoptar porque le está funcionando a X cantidad de personas y quizás me funcione a mí también. Y eso puede causar un daño físico, puede causar un daño emocional también, puede causar un daño psicológico, un daño en cada cierta área, porque nosotros pensamos que lo que funciona alrededor también nos va a funcionar a nosotros. Y mientras hablaba acerca de esas acciones y de la manera en que nosotros nos comportamos, que yo creo que el comportamiento en la plataforma en la cual estamos hablando, ¿verdad? Eso deja mucho que decir de la verdad que nosotros sostenemos. Si nuestro comportamiento puede ser cuestionable, si nuestro comportamiento un día está bien, otro día está mal, podemos nosotros analizar qué verdad es la que tenemos. La Biblia nos habla de que nosotros no podemos ser como aquellas olas del mar, ¿verdad? Que van y vienen. Si mi verdad es absoluta en lo que Él me ha hablado, en lo que Dios ha hablado, cosa que usted también estaba mencionando, debemos discernir la voz de Dios, porque a veces nosotros actuamos pensando que fue la voz de Dios y fue la voz de nuestras emociones, la voz de nuestros propios deseos. Y nuestros deseos solamente van a estar ahí muchas veces para llevarnos a esa perdición. Y no puedo actuar en base a mis emociones. ¿Por qué? Porque la voz de Dios nunca habló. Nuestro comportamiento tiene que estar bien cimentado en lo que la voz de Dios está diciendo. Mas si yo todavía no tengo la oportunidad de discernir cuál es la voz de Saonis, cuál es la voz de un compañero que está alrededor, entonces mis actuaciones, mi comportamiento siempre va a estar siendo formado por ello. No sé si la pastora Yomara gustaría continuar, o usted misma, pastora Virginia. La verdad, hija, que, wow, lo que acabas de decir es muy, muy cierto, entendiendo esto. Cuando tú decías, la verdad que le funciona a otro no me funciona, y la verdad la verdad que viene de diferentes voces, dijo pastora Virginia, que llega a mi corazón, y es
hay una verdad que viene de las pasiones. Y esa verdad la queremos volver nuestra verdad. Y Pastora Virginia sabe, y tú, Pastora Saoni, que ahora me conociste, yo amo Génesis 1. ¿Por qué? Uno de mis maestros decía, te puedes quedar con Génesis 1 y 2 si necesitaras recortar la Biblia. Ahora, que nadie vaya a decir que yo dije una herejía. ¿Pero por qué? Porque cuando vas a Génesis 1, dice la Biblia que Dios hablaba en el Edén. Todos los días hablaba con el hombre. Tenía una palabra en la mañana, una palabra en la tarde, una palabra a mediodía. Había una comunión. Y yo uso mis manos, las uso mucho, tengo que usarlas. Pero es esa comunión donde estamos juntos. Caminaban juntos. Dios caminaba con Adán. Y bueno, ya es ese rollo de cuando crea a Eva, pero caminaba con los dos. Caminaba con los dos, caminaba en el Edén y caminaba en bendición. Sin embargo, llegaron, estando Eva en completa perfección, llegó la voz externa. Ya no era la voz de Dios, era otra voz externa, es la voz de la oscuridad, sabemos que es la voz de Satanás, pero ella la oyó. Significa que Dios, antes de la caída, ya nos hizo con la capacidad de escuchar diferentes voces. Él nos dio la capacidad de escuchar al diablo, la capacidad de escucharnos a nosotros mismos, de escuchar a la comunidad, dependiendo en la comunidad que yo esté, tanto buena como mala, la de la iglesia, la de la taberna, la de las clases, la de la universidad, diferentes voces, y escuchar mi propia voz. Sin embargo, cuando tú hablabas, Pastora Saoni, vino a mi mente lo que determinó la decisión de Eva fue la voz de sus pasiones. Ahí no hubo voz de Dios, ahí no hubo voz de nadie, ni siquiera la voz de su marido, que era el único que había en ese Edén. Solo se movió por la voz de sus pasiones. Y yo creo que hoy, la crisis que estamos viviendo, yo les decía al inicio, la gente está escogiendo por sus preferencias y emociones. Esa es la voz de las pasiones. Lo que yo veo, lo que yo quiero, yo decido por mis pasiones. Y esas pasiones se vuelven dioses. O muchas veces hablamos, no tener dioses ajenos delante de mí. Mira, ten cuidado. Cuando estaban en el desierto, Aarón les permitió hacer un becerro. Pero tú encuentras que hoy no tenemos becerros y altares de piedra o de oro, pero sí tenemos altares en nuestro corazón. Y ahí es donde, wow, viene el enemigo y se une a esas pasiones, y ahí se hace entre una doble voz. Siempre el enemigo se va a unir a esa voz de las pasiones, siempre. Hazle caso, eso es lo que tienes que hacer. Y ahí es donde podemos terminar cometiendo demasiados errores. Y yo creo que aquí hay gente, Pastora Virginia y Pastora Saoni, que se encontró con este tiempo, con este podcast, en donde dijiste, estoy cansada, no sé qué hacer. Y yo te digo, haz un alto en el camino, porque has escuchado muchas voces. Aún tus voces, las voces de las pasiones, lo que yo quiero escoger, lo que yo quiero elegir. Dios habló del matrimonio, por ejemplo, pero yo me quiero divorciar, no aguanto a esta mujer. Mis pasiones. No quiero hacer el trabajo cuando Dios bendijo el trabajo y cosas así, mis pasiones. Yo creo que esa voz no se va a ir. Esa primera claridad es, hablando de que tenemos muchas voces, seamos conscientes que la voz de nuestras pasiones no se van a ir. La voz del enemigo, si pudo entrar al huerto, siendo el lugar custodiado por Dios, la voz de Satanás va a estar ahí. Esa es una realidad. Por eso cada día tenemos que decir cuál es la voz que es una basura, cuál es la voz que está en la oscuridad y cuál es la voz de Dios. Que yo pueda hablarme allá adentro y decir, oh, wow, yo necesito saber y clasificar las voces, porque cuando no sabemos de discernir, que es la palabra discernir, clasificar, esto es mi voz, esta es la voz del día, ¿cuál es la voz que me está hablando? Y Pastora Saoni decía algo poderoso y es lo que dice la palabra. Pastora Virginia decía, encontrar la voz de Dios, porque al final se trata de eso. Entonces, Dios nos hizo con la capacidad de escuchar muchas voces. ¿De cuál debemos tener cuidado? La voz de nuestras pasiones.
porque ella es la que va a hacer. Lo que le funcionó a uno me puede funcionar a mí. Lo que le funciona al otro, no lo... y quererme comparar. Eso es envidia. Es el espíritu de la comparación. Es querer hacer lo que otro hizo y querer salirme por la tangente. ¿Cómo me salgo para no cumplir los mandamientos de Dios? Entonces estamos enfrentando nuestras propias concupiscencias, dice la Biblia. Significa nuestra propia maldad. Y por eso es que me encanta Génesis 1, porque Dios nos hace con esa claridad, pero estamos expuestos. Él nos dejó en libertad. Dios no va a decidir por nosotras, ni por nosotros. Él nos dejó en libertad. Decide, porque yo te hice con profundo amor y con la capacidad de que pudieras elegir en libertad. Las decisiones, la manera de pensar es en libertad. Por eso es necesario que en una casa haya instrucción y verdad, porque en esas primeras edades es donde se marca el cerebro, se marcan las emociones, se marca, ustedes hablaban al inicio algo poderoso, y es esos momentos críticos de la vida, desde el embarazo, la gestación, el nacimiento, la niñez, la adolescencia o la pubertad, y también la vida adulta. ¿Cómo la estamos enfrentando? Entonces, esa palabra me queda ahí, Pastora Virginia. Mis pasiones. Wow. Hay tantas cosas, pero tantas cosas poderosas que nosotros vamos a encontrar aquí. Y hoy estamos hablando bajo el tema cómo lidiar con mis voces. ¿Cómo puedo lidiar? ¿Cómo puedo saber el camino correcto? ¿Cómo puedo lidiar con tantas voces? Y escuchando a las pastoras, cuando la pastora hablaba de Génesis 1, siempre yo he dicho esto. Tenían la mejor voz. Tenían la mejor dirección, pero también tenían la decisión de elegir a cuál voz seguir. Y tú tienes que entender que a pesar de todas las voces que puedes estar escuchando, y bueno, si nos centramos en las voces espirituales, ¿qué tipo de voz me está profetizando, no? Esa es una de las voces que está resonando mucho, la voz profética, que yo le voy a creer a la que me alimente mis deseos. ¿Okay? Yo no creo en el profeta cuando me va a hablar de parte de Dios algo que es una reprensión, algo que es un alineamiento, pero cuando me aprueba lo que yo quiero, ese profeta. Y de hecho termino honrando esa voz. Cuando posiblemente Dios no habló, pero me gustó. Me gustó. Hay muchas voces y hoy estamos hablando cómo lidiar con esas voces. Y la pastora hablaba algo muy importante, llevándonos al principio. Dios hablaba y dijo Dios. Y dijo Dios. Dios siempre ha hablado. Si calláramos las demás voces, empezando por la de nuestras pasiones, empezando por callar la voz de nuestros deseos, de nuestro anhelo de lo que queremos, y comenzamos a escuchar la voz de Dios realmente, entonces nuestra vida fuera otra, tuviéramos otras historias que contar. Yo quiero testificar algo a esta altura del juego, como decimos, en mi vida adulta, tanto ministerial como persona, como esposa, como ministro, como líder. Yo llegué a un momento donde yo me sentía, donde yo no podía seguir tratando de buscar la verdad sola. Yo necesitaba una mentoría, necesitaba escuchar una voz muy alineada a la palabra de Dios que me ayudara a encontrar verdades de las cuales yo no tenía respuestas y que traían a mi vida sufrimiento. Terminaba posiblemente, como dice Pablo, haciendo lo que no quería, actuando o usando los medios inadecuados, porque tenía una voz y era la voz de la confusión. Y a mí me gusta que testificar con mi vida, con mi verdad. Me sentía confundida porque yo decía, ¿por qué tiene que pasar esto cuando debe pasar esto? ¿Por qué tengo que tomar este camino cuando debo tomar aquel? Y hay tantas confusiones y hoy yo sé que mucha gente que está escuchando diferentes voces y dice, ¿cuál sigo? ¿Cuál creo? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Yo pienso que de todas esas voces, cómo lidiar con ellas, lo primero es nosotros empezar por reconocer cuál es la voz de Dios en nuestras vidas. Reconocer la verdad de lo que nosotros queremos escuchar o lo que nosotros queremos desechar.
Hoy lamentablemente la cosa está tan extraviada que la buena voz está siendo ignorada. Y la voz de la multitud, aunque sea mala, es la que estamos siguiendo. Cuando nos vamos a través de la historia de la palabra, nosotros vamos a ver que Dios siempre habló, pero que el hombre tuvo la libertad de escuchar la voz que quería. La pastora tomó un ejemplo ahorita de la idolatría, de levantar ídolos, y mencionó cuando Aarón levantó el becerro de oro, ¿verdad? ¿A qué voces escuchó Aarón? La voz del pueblo. ¿Y terminó haciendo lo correcto? En ninguna manera. Terminó en una desgracia el haber escuchado las voces incorrectas. Y esto hoy es parte de lo que queremos enfatizar. ¿A dónde me están llevando las voces que escucho? ¿Qué decisiones estoy tomando por las voces que escucho? Pero a mí me gusta algo que tocó la pastora, y es que empecemos por nosotros mismos. Esa voz que no es responsabilizar al que me profetizó, que no es responsabilizar al líder, sino la voz de mis pasiones, de mis decisiones, de lo que yo quiero hacer. Entonces yo quisiera que en base a este tema que hoy tenemos, usted también nos puede enviar su pregunta a virginiabritopodcast@gmail.com para nosotros proseguir ayudándolo a usted y nosotras también a encontrar nuestra verdad. En el principio, dijo la pastora, Dios habló. ¿Por qué no volvemos al principio y empezamos por escuchar a Dios? Volver al principio y volver a escuchar a Dios y no escuchar lo que queremos. Pastoras, si nosotras nos lleváramos de todas las voces de nuestros deseos, nuestros gustos, nuestro anhelo, viviéramos a destiempo, tomando decisiones locas, viviéramos como la gente del mundo, que tú dices, ¿para dónde va? ¿Cuál es el sentido de su vida? ¿En qué está gastando sus años? ¿Por qué sus horas, sus días? Pero sin embargo, no solo lo del mundo están así. Posiblemente en estos caminos, triste y lamentablemente, por no detenernos a escuchar la voz que deberíamos y encontrar nuestra verdad, estamos pareciéndonos al estilo de vida que tiene el mundo. Hablen ustedes, quiero escucharla un poco más acerca de cómo lidiar con estas voces. ¿De dónde surgen estas voces? ¿Cuál fue la primera voz que yo escuché y quise creer o quise rechazar? Otra de las cosas es ¿a quién responsabilizo de las voces que estoy escuchando? ¿Cuáles son esas diferentes voces? Usted tiene que saberla porque no todos tenemos las mismas voces hablándonos. ¿En qué área de mi vida adopto esa voz? ¿Y cuál voz tiene más control o credibilidad en mi vida? Apórtenme un poco de esto, pastoras, porque de verdad que este es un tema largo, extenso y súper interesante. Pastora Saoni o Pastora Yomara. Gracias, Pastora Virginia. Tú decías, ¿estas voces de dónde vienen? Si vamos a la Biblia, podemos ver que Dios diseñó al hombre para razonar y pensar. Lo hizo con la capacidad de que pudiera tener una inteligencia. Por lo tanto, el hombre está en la capacidad de codificar un mensaje, de entenderlo y tomar una decisión. Dios nos diseñó con esa capacidad. Nos puso en el Edén a su imagen y semejanza y nos dio la capacidad de razonar, de pensar, pero también nos hizo seres relacionales. Él nos entregó un gran mandato. Él dijo, vayan y multipliquen, sojuzguen y llenen la tierra de mi reino. Nos dio una gran comisión. ¿Cómo lo íbamos a hacer? A través de las relaciones. Él es un Dios relacional, nos hizo relacionales. Y por lo tanto tenemos la capacidad de escuchar. Cuando el hombre cae y entra en oscuridad, la voz de Dios se aparta. La voz de Dios se aleja. La voz de Dios queda a una distancia en donde podemos decir en que entre Dios y las personas había un abismo. Quedó un abismo. Ese abismo hoy existe porque el único que puede ayudarnos, el único que es el mediador es Cristo. Hay un abismo entre Dios y los hombres. El hombre hoy no tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios. Necesita un Salvador. Y yo le quiero decir a la juventud que está hoy, la voz más importante en tu vida es la que permite el Espíritu Santo
a través de que escuchemos la voz de Jesús. Cristo hizo el puente. El hombre por sí solo no va a oír a Dios. Por eso nuestra sociedad está en oscuridad. Y así lleva más de 5,000 años. Desde el mismo momento en que el hombre cayó, ya vino Caín y se desesperó. Se angustió, vio la ofrenda de su hermano, entró en envidia y en celo. Dios vino y le habló y le dijo, ¿qué está pasando contigo? Ojo, porque tienes el pecado a la puerta. Y él ignoró la voz. ¿Qué muestra el que Caín haya ignorado la voz? No tenía cómo escucharla. El hombre siempre buscó hacer el mal, apartado de Dios. Por eso, aunque Dios hizo el camino, se reveló a profetas, buscó la manera de alcanzar al pueblo, tuvo que venir Cristo. Era el único que podía redimir nuestra relación hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy. Y eso es impactante. Si la sangre de Cristo no ha revestido nuestra vida y no tomamos la naturaleza de Cristo que se hizo hombre, caminó como nosotros en esta tierra, porque eso es poderoso. Dios no tenía cómo reconciliar al hombre. Uno de ellos se hizo como nosotros, caminó entre nosotros, no tuvo pecado y ese entregó su vida y con su sangre nos reconcilió a la voz de Dios. ¿Cómo logramos volver a la voz de Dios? La única forma, el único camino se llama Cristo. Dice la Biblia, Él es el camino, la verdad y la vida. Eso es poderoso. El camino, no hay otro camino, no hay otra salida. La verdad, Él es la verdad. En el cristianismo, la verdad no es un concepto. En el cristianismo, la verdad no es lo que le funciona al uno, lo que le funciona al otro, lo que me pueden decir aún en la iglesia. La verdad es su palabra. La verdad es una persona y se llama Jesús. ¿Dónde conoces a Jesús? Cuando comienzas a leer su historia y su vida en los evangelios. Ahí Él se hace real. El Espíritu de Dios entra y dice la Biblia que nos acompaña para revelarnos todo lo que Jesús dijo y lo que no dijo. Lo que quedó registrado y lo que no quedó registrado, todo nos será revelado y nos acompaña. Porque creo que otra mentira es creer que estamos solos, que nadie va a poder con nuestras dolencias, que nadie nos va a ayudar. No estamos solos. Y tú dijiste algo, Pastora Virginia, que en mi vida también se volvió una realidad. Y fue el hecho de caminar con gente que tenía una revelación de Dios, un conocimiento, que me tomaría de la mano, que yo me sometería como el buey se somete al yugo para caminar juntos. Y gente imperfecta, gente con errores, pero que sobre todas las cosas en ellos había una verdad revelada. Y yo quería esa verdad, porque yo necesitaba salir de los pozos de desesperación. ¿Saben? Aquí nos están viendo hermosas, bellas, pero nosotras también somos humanas. Cuando no nos acercamos a Dios, vivimos fácilmente en la oscuridad, porque el espíritu del hombre siempre va a estar separado de Dios. El alma del hombre siempre va a querer estar separada de Dios, siempre. Y es el Espíritu de Dios el que cada día nos levanta. Es el Espíritu de Dios el que dice, este es el camino. Cuando tenemos compañeros, porque Dios no nos hizo para caminar solos, nos hizo seres relacionales, cuando tenemos compañeros y amistades adecuadas y de reino, vamos a ser edificados juntos. Y yo quiero dejar esta base porque cuando vemos cómo las voces determinan nuestras decisiones, es muy importante cuidar nuestros oídos naturales, nuestros oídos espirituales, la bulla, decimos en Colombia, el ruido, el tráfico, en donde escuchamos esa voz que viene y habla a lo profundo del corazón. Y esto impacta mi vida porque una vez más regresamos a que solo Jesús puede unirnos entre el abismo que hay entre Dios y los hombres. Wow, poderoso, poderoso. La voz del Señor, la voz de Jesús, la voz del Espíritu Santo de Dios. Pastora Saoni, ¿qué nos puede aportar acerca de cómo lidiar con nuestras voces? Poderoso lo que compartía Pastora Yomara.
Y bien está, este episodio estamos tratando cómo lidiar con esas voces y creo que lo importante es seguir esa línea de Génesis 1 y es encontrar el origen. Estoy creyendo esto, pero ¿de dónde nació esto? Yo estoy arraigado en esto, pero ¿de dónde vinieron esas raíces? Vemos quizás, y si lo ponemos como un ejemplo en lo que muchas personas están viviendo hoy en día, que quizás vemos jóvenes, hembras, varones que están viviendo con un sentir, un apego obsesionado a ciertas personas, pero ¿de dónde está viniendo ese apego? Tengo que yo analizar. Muchas personas están viviendo con una raíz de abandono dentro y no saben cuándo salir de ciertas situaciones simplemente porque piensan no puedo hacerlo, esta es mi verdad, esta cierta persona o este compañero o esta compañera o esta amistad es lo único que tengo, pero no estamos entendiendo que la voz que está allí es una raíz de abandono. Y creo que es tan importante, Pastora Virginia compartía ella misma, que tuvo un momento donde había una confusión en su vida y tenía que encontrar su verdad, tenía que encontrar una voz centrada. Y yo misma también pasé por eso. Hubo un tiempo que yo dije a mí misma, ¿sabes qué? Estoy haciendo todo bien. Por tantos años he hecho todo bien y me encuentro un poco cansada. Creo que me merezco un descanso. Lo que hablábamos acerca de las pasiones, de esos deseos, esa palabra me merezco me llevó a mí a un letargo espiritual. En el momento que yo dije me merezco, la voz de Dios ya no estaba presente. Fue la voz de mis propios deseos, fue la voz de, ¿sabes qué? Has hecho todo bien, creo que tú necesitas experimentar algo más. Y en el momento que esa voz entró, la pastora Yomara acababa de decir hace un momento y lo anoté aquí, decía, la voz de Dios cuando está distante, las otras voces se escuchan más. Y nosotros podemos, la pregunta en este momento es, ¿cómo lidiar con mis voces? Tengo que encontrar el origen. Esta voz está resonando en mí, pero tengo que encontrar el origen. Usted misma, Pastora Virginia, decía, no podemos responsabilizar a los demás porque la decisión fue mía. En el momento que estamos en el huerto del Edén y vemos esa conversación allí desarrollándose, una Eva responsabiliza a la serpiente, un Adán responsabiliza a Eva, ya Adán no tenía a quién más responsabilizar, pero el fin de todo fue que alguien tomó una decisión. Está bien que estoy escuchando las voces, pero todo depende de si yo estoy tomando acción en esas voces. ¿Cómo lidio con mis voces? Las voces siempre van a estar. La voz del mundo siempre va a estar presente, la voz de los compañeros, la voz de mis deseos, la voz de estos proyectos y estos sueños que muchas veces nosotros tenemos y nuestras propias fuerzas nos dicen, sí, tú puedes, hazlo a toda costa. No importa qué te cueste, hazlo porque esto es lo que tú deseas. Pero entonces si yo actúo en eso, fue mi decisión. Yo creo que el Señor muchas veces nos mira y es donde entra ese libre albedrío, pastoras, y creo que ustedes también pueden desarrollar un poco más este tema. Las voces siempre van a estar, pero depende de mí de si yo acciono y escucho, de si yo tomo decisión en base a esas voces. Quizás la Saoni de hace unos años, teniendo esas voces, esas diferentes voces hablando y decían, sí, tú te mereces un descanso, sin yo saber que actuando en ello iba a entrar en un letargo espiritual. Que fue difícil salir de allí también, pero ¿qué pasó? Yo tomé la decisión de escuchar ciertas voces. Hay personas a nuestro alrededor que nosotros le vemos y decimos, pero ¿por qué sigue en esa situación? ¿Por qué todavía no se ha levantado de allí? Y es que todavía está escuchando la voz de la raíz que sucedió hace unos 10, 15 años, una experiencia en su niñez que todavía tiene poder porque esa voz sigue vigente y la voz de Dios todavía está apartada de esa persona. Creo que nosotros también debemos de entender, sí pueden estar las voces, pero ¿cuál es mi decisión al escuchar estas voces? No sé, usted, Pastora Virginia, contaste experiencia también en el ministerio, que vemos tantas cosas, imagínese usted, todos escuchando voces, pero ¿dónde está la decisión que tomamos? Yo pienso que este programa debe llevarnos a hacer un alto, tanto a ustedes que nos están sintonizando como a nosotras, cualquier persona, no importa la investidura, el título, el cargo, la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento. Yo pienso que hay que hacer un alto para poder lidiar con esas voces, no agregarle muchas otras voces, sino buscar encontrar la voz de la verdad. Empezando por tener como líder, voz líder, la voz de Dios en nuestras vidas. Yo recuerdo que yo siempre decía, oye, desde pequeña yo batallo con el rechazo. Y esa voz me decía que nadie me quería.
Nadie me quería. Llegó un punto en mi vida que yo lo adopté. Eso desencadenó la incredulidad en el amor en mí. Tú me podías decir que me amaba y yo decía, sí, gracias. Pero yo no creía. Yo digo que todavía a veces me da la luchita, pero estamos encontrando la verdad para ser libre, ¿no? Y siempre crecía con esa voz, nadie te va a querer. A mí me marcaron, obviamente, en el hogar, porque aunque era un hogar cristiano, padres súper lindos, que hoy están en la presencia del Señor, padres que me enseñaron el evangelio, que los honro, tanto en vida como ahora ya no estando en esta tierra. Independientemente de que éramos cristianos, 7 hermanos, ya usted se puede imaginar, 7 hermanos que nos llevábamos poca diferencia, pobre de mi mamá, ¿no? Allí teníamos todos los temperamentos. Tenemos 2 sanguíneos, que era lo de la risa, lo del que no le ponen como mucho asunto a la cosa y siguen para adelante la vida, pero también los melancólicos, teníamos también los coléricos, y todos teníamos un poco de todos los temperamentos, pero yo tenía algo y era el colérico puro, 100%, y obviamente como segundo temperamento fuerte el melancólico. Entonces, fuerte pero débil, fuerte pero sensible. Entonces comencé a escuchar, nadie te va a querer, porque tú no te ríes como fulana, porque tú no eres amigable. Yo no era de tener amistades. Desde niña, yo estaba como en mi lado, y para tener una amistad tenía que evaluar muy bien que no me restara, sino que me sumara, ¿ok? Y que no hubieran intereses de por medio, sino que fuera amor verdadero y que sea una amistad real, no por lo que yo era, lo que tenía o por lo que podía yo tener de alguien o por quien alguien era. Así crecí, pero esa voz no salía de mí. Siempre esa voz me decía que nadie me iba a amar. ¿Dónde se originó esa voz? Esa voz tiene un origen y sabemos que procede toda la maldad de Satanás, pero que usa personas que son importantes en tu vida. Y en el círculo familiar yo comencé a escuchar la voz de rechazo. Nadie te va a querer. ¿Por qué? Por cómo eres y cómo yo soy. Tu temperamento fuerte, pero tú también tienes tu temperamento. Tratando de defenderme como niña, respondía, porque era muy buena respondiendo. Y yo decía, pero que no me gusta reírme tanto. O sea, es asunto de gusto. Yo no soy tan risueña como Paulina, como Benjamín. O sea, no soy tan risueña. ¿Por qué me quieren hacer como ellos? Pero la palabra era, nadie te va a querer. Nadie quiere estar con una gente seria. Nadie quiere estar con una niña odiosa. O sea, fueron voces que yo escuchaba desde pequeña que fueron creando en mí una voz de verdad que no era verdad. Entonces crecí, por eso hablaba de las confusiones. Crecí y por más que yo intentaba con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, yo me preguntaba, ¿por qué sigo luchando con la voz de que nadie me va a querer de verdad? De que la gente hoy es, mañana no es. ¿Por qué? Esta lucha. Entonces comencé a encontrar esa verdad, dónde se origina, a cortarla de raíz y todos los daños que había causado en mi vida, impedirle que lo siguiera causando. Y mire esto, esas voces no solo me dañaron a mí, sino que yo como tal reaccionaba. Y así cualquier persona que esté escuchando puede identificarse con voces que ha tenido de menosprecio, de rechazo. Y lo primero es, ¿cómo voy a lidiar con esta voz? Número 1, voy a buscar el origen. ¿Dónde nace esta voz? Podemos de plano responsabilizar a Satanás y decir que es Satanás, claro, porque es padre de mentiras. Si hay un autor principal y un responsable principal es Satanás. Igual, Adán y Eva tenían la decisión de no escucharlo, pero él se metió y él habló. Entonces él es responsable, por lo cual Dios en justicia a cada uno le dio su consecuencia. Le dio su condena o veredicto o lo responsabilizó de sus decisiones. Satanás, serpiente, fuiste usada por Satanás, te va a arrastrar. Hombre, tú que te había dado los dominios, la autoridad, que lo entregaste, que cediste a la voz de tu esposa, que cedió a la voz de la serpiente, entonces con el sudor de tu frente comerás pan. Y tú, mujer, darás a luz con dolor. O sea, Dios es justo. Ahora, hay un origen y es importante, sobre todo, para poder lidiar con nuestras voces, buscar ese origen. ¿De dónde nace esta voz que estoy escuchando? Algunas voces nacen del hogar, pero otras nacen en la escuela, de las compañías que escogemos.
otras nacen del divorcio, otras nacen de las redes sociales, otras voces nacen de los pleitos en las iglesias, otras voces nacen del falso profeta o del verdadero o del líder y tantas voces, y todas tienen un origen. ¿De dónde surge tu voz? Quiero que tú mismo comiences a encontrar tu verdad y preguntes primero, ok, quiero saber cómo voy a lidiar con estas voces, quiero volver a la voz de Dios, quiero seguir la voz del Espíritu Santo de Dios, pero hay un origen y tengo que ir allá y arrancarlo. Yo tuve que conocer mi verdad y arrancar de raíz esa verdad y dejar de creerla. Y ojo con esto, no estamos hablando de llevar a nadie a hacer regresiones ni nada de eso, ¿ok? Me gusta abrir paréntesis y aclarar. Pero usted en conciencia va a decir de dónde salieron estas voces. Estas voces que me han encorvado, a la que me he adaptado, que son mentiras, pero la creí como una verdad, que no me han dejado ser feliz. Entonces hay un origen. Y estamos hablando del origen de las cosas en el libro de Génesis y podemos ver claramente que, claro, Satanás tuvo la primera participación, pero en Eva y en Adán había la libertad de tomar decisiones. Y si nos vamos más profundo, Eva miraba, deseaba, está la voz de la codicia. Porque todos estos males vienen de la maldad de Satanás, está bien, pero ¿qué voz está en mi interior? ¿Dónde se originó? ¿En el exterior? ¿En el interior? Entonces, luego que voy a identificar el origen, tengo que comenzar a trabajarla, tengo que comenzar a quitarle autoridad en mi vida. ¿Hay oportunidad, pastora, para volver a empezar de nuevo? Hay oportunidad. ¿Hay oportunidad, pastora, para yo ser feliz? ¿Para sentirme amado, aceptado? ¿Para poder tomar las decisiones correctas? ¿Para no escuchar la voz de mi necesidad, de mi trauma, de mis fracasos pasados? Hay una oportunidad, la hay. Hoy quiero darte esa voz de esperanza. Vamos a encontrar la verdad con la finalidad de ser libres, de ser libres. Cuando yo le decía que me encontraba en confusión, porque uno ve tantas cosas en estos caminos, que uno dice, espérate, ¿soy yo que va bien o quién es que va mal? Y hay confusiones y uno se va a la luz de la palabra, pero entonces le rodean muchas voces que parecieran ser verdad. Entonces uno busca el origen de estas. Y cuando yo testificaba esto, que me acompañé de una mentora que Dios ha usado para que juntas escudriñemos la escritura y encontrar mi verdad. No solamente, la escritura dice, sino, no, ¿cuál es tu problema y de dónde viene? Y la solución la buscamos en la palabra. Pero la verdad es que en ese momento yo comienzo a soltar cargas que por años, y esa mentora está aquí, no está muy lejos, por años, esas cargas me tenían encorvada. Esas cargas me tenían encorvada. Y cosas que adopté aún desde niña, esa cara tan seria, comencé a aflojarla. Esa voz de la cultura la comencé a soltar y comencé a hablar un poquito más dulce, porque si usted cree que yo hablo como un trueno ahora, usted no se imagina cómo yo hablaba. Bien estrellado, pero yo pensé que estaba bien, porque era mi forma, porque ahí hay la voz de la justificación. Señores, no vamos a terminar este tema, porque mientras más hablamos, vamos encontrando muchas más voces, muchas más. Por eso decía que en este tema yo siento como si un nido que tenemos que minuciosamente comenzar a desenliar. Pero empecemos por el origen. ¿Dónde se originó esta voz? Ya conocemos la voz que se originó allá en el huerto y que obviamente todos hemos sido afectados por esa voz que fue escuchada y fue puesta en práctica, en acción, la indicación de una voz equivocada que afectó familia, que afectó el mundo. Pero cuando yo escucho la voz de la consejería alineada a la palabra, la voz de la sabiduría y digamos que una anciana espiritual, yo comienzo a soltar cargas y comienzo a asumir mi responsabilidad de mis decisiones y mis acciones y mi proceder. No comienzo a buscar que fulano, por fulanito, no, comienzo a ser libre. Entonces esto te lo testifico porque hoy puedes ser libre. Hoy podemos conversar juntos y que el Espíritu Santo de Dios, la persona de Cristo en nuestra vida, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, nosotros alivianar estas cargas
que nos tienen encorvados de por años, pero eso sí, cantamos, predicamos, adoramos, estamos buscando de Dios. Pero el Señor quiere que seamos plenamente libres. Identificar de dónde surgen, Pastora Yomara, esas voces que nos encorvan de por año. Y obviamente creo que tú puedes hablar como mi mentora, puedes hablar de cómo un mentor siente la resistencia en principio, porque esa voz se ha vuelto tan fuerte y tan verdad que uno escucha y dice, no, esta vieja se equivocó, yo no soy así. No es como dice, pero uno se calla en mansedumbre y comienza, ok, y lo digiere. A mí me gustó mucho algo que ella me dijo cuando ella comenzó a ayudarme a encontrar la verdad de algunas cosas. Ella dijo, te entiendo y te comprendo, y me gusta que eres bien rápida para asimilar, a mí me tocó años. Y yo dije, no, pues tengo esperanza, porque no, yo sí me dicen qué es lo que hay que hacer, y a la luz de la palabra, y en realidad es la verdad, yo tengo que accionar de inmediato. Hay un lugar donde surgen estas voces, pastora, y antes de lidiar con ellas tenemos que identificarlo. Esas primeras voces que escuchamos. Y de todo esto que yo he dicho, di algo, por favor. Bueno, no pensé que lo ibas a decir, Pastora Saoni, tú que estás aquí. Poderoso, ¿verdad? Ese testimonio, poderoso el testimonio, porque yo creo que este podcast que Dios te puso a hacer, Pastora Virginia, es quitar máscaras. Tú no tienes máscaras, pero sí quitarle como, oh, wow, el velo. Estamos en medio de una sociedad hay unos iluminados, hay otros que no son tan iluminados, hay personas que caminan con Dios y Dios las oye y otras no. Y tú has sido muy transparente y yo te felicito por eso, porque eso es lo que va a hacer que estos podcasts, la gente se siente identificada, que por ahí, si tú pasaste, ellos también pueden pasar y salir al otro lado. Y así ocurrió conmigo. La primera claridad, cuando hablamos de un mentor, debe haber la decisión de uno que dice, yo quiero ser mentoreado. La figura de la mentoría está muy alineada a cuando dos güeyes caminan juntos. Uno de mayor experiencia lleva un yugo y el segundo, que es más joven, lo acepta voluntariamente. La mentoría no es algo ni obligado, ni es algo que toca, es algo que yo digo, yo necesito. No sé qué es, no comprendo todo el camino, pero yo necesito. Y yo quiero ponerme bajo el yugo de aquel que tiene cierta experiencia en un área. No necesita ser la experiencia en todo, pero en un área. Es la manera cuando Jesús habló de lleven mi carga, entréguenmelas de ustedes y lleven mi carga, porque mi yugo es fácil y ligero. Ustedes llevan una carga muy pesada. Esa es una figura hebrea, en donde el caminar juntos, uno de mayor experiencia con uno de menor experiencia. Y eso es lo mismo que pasa con el cónyuge, es carga el yugo. Por eso hay que tener mucho cuidado con quién nos vamos a casar, porque resulta que el de mayor experiencia, que debería ser el varón, es aquel que conduce a la esposa, a esa mujer, cónyugo. La gente se casa idealizando muchas cosas, pensamientos, ideas, y resulta que el matrimonio es un yugo. Pero en Cristo ese yugo es diferente. Mi cónyuge, ella es mi esposa, o mi cónyuge, y hablamos del cónyuge. Bueno, todo esto para decir que así como nos metemos en una relación matrimonial voluntariamente, nadie nos pone un revólver, esos casos pueden pasar, pero son mínimos, así pasa con la mentoría. Nosotros decidimos someternos y ponernos en un yugo para caminar, un yugo que nos guía, que nos lleva hacia una verdad. Y creo que eso fue lo que sucedió contigo, que también sucedió conmigo, y creo que con Pastora Saoni, cuando estamos listos. No todo el tiempo estamos listos. Yo pude ver en ti que estabas lista, encontrando qué sucedía, qué era lo que pasaba. Y estabas lista para recibir una verdad. Y esto también es muy importante, porque muchas personas no están listas para la verdad. Y tú puedes comenzar y decirles y se vuelve una cátedra, pero hay un impedimento, hay un muro.
Cuando uno decide caminar con compañeros de ministerio o familias de Dios o caminar en la comunidad de creyentes, lo primero es yo derribo los muros. Yo quito esa prevención, porque también sé que en el ministerio y en la vida cristiana el desafío es, ¿y si mi vida la saben en la esquina? ¿Y si luego alguien hace un podcast de mi vida? Pues también no es fácil. No es fácil saber que alguien puede entender y que alguien no me tiene como Dios, pero va a guardar mi corazón, va a guardar el testimonio, va a guardar la imagen, va a guardar todo, no por nosotras, sino por amor a que otros están creciendo con nuestro testimonio. Por eso yo de verdad te bendigo, te honro, porque eres muy inteligente, eso es verdad. Y cuando escuchaste esa verdad que vino a tu vida, tú dijiste, oh, wow, yo no soy esa persona, pero el Espíritu te habló. Cuando uno mentorea a gente llena del Espíritu Santo, yo puedo tener esa voz que dice, yo no soy esa, y de pronto viene la voz del Espíritu y dice, sí, esa eres tú. Tú eres. Y es como cuando se le apareció Dios a Saulo, que luego lo llamó Pablo. Estamos leyendo el libro de los Hechos en un tiempo de devocional y él nos derriba. Pero aquí lo lindo, Pastora Virginia, es que en el mentoreo yo decido, nadie me tiene que empujar. Yo decido y digo, yo rindo este pensamiento para entrar en la verdad de Dios. Y yo creo que este es el sentido de este programa, el que podamos cada uno encontrar la verdad rindiendo nuestros pensamientos a la cruz de Cristo. Y yo les digo esto, querida audiencia, no hay otra manera en que podamos recibir una verdad si nuestro vaso está lleno. Y es rendirnos a los pies de Jesús, como lo hizo aquella mujer que derramó el frasco de alabastro, como lo hizo María versus Marta, que se ponía a los pies de Jesús para encontrar la verdad. Yo sé que ya ha pasado el tiempo y creo que estamos dando la introducción. Te bendigo por ese testimonio. Yo sé que para muchos va a ser, oh, wow, si Pastora Virginia pasó por ahí y lograste pasar al otro lado, todos podemos pasar por ahí. Saoni, Pastora Saoni, sé que por ahí también pasaste y estamos aquí juntas para decirle a esta querida audiencia, sí se puede. No es fácil, pero sí se puede. Pastora Virginia. Encuentra tu verdad. ¿Dónde se originan esas voces con las que tengo que lidiar? Pastora Saoni. De verdad que escuchando a la Pastora Virginia, Pastora Yomara y ver, yo sé que la audiencia se va a dar cuenta de la hermosa relación y ese vínculo que hay en ambas. De verdad que para mí como joven, como persona que también busca encontrar esa verdad a diario. Y nosotros quizás podemos decir, sí, yo tengo la verdad, yo tengo a Cristo, pero no encontramos que hay ciertas áreas que todavía Él necesita trabajar. Y cuando nosotros rendimos, que esa es la palabra que resonaba en mi espíritu mientras la Pastora Yomara hablaba, es el rendimiento. Si nosotros podemos rendir completamente todo lo que tiene que ver con nosotros, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestros deseos, nuestro ministerio, absolutamente todo. Si nosotros tenemos la capacidad de rendirlo, yo tengo certeza, así como ha pasado con Pastora Virginia, con Pastora Yomara, como ha pasado conmigo, que todavía seguimos encontrando nuestra verdad, ¿cierto? Pero que hay tantas áreas que en el momento que nosotros la rendimos, esa hermosa voz que un día hubo en el huerto, que también está en nuestro huerto, en nuestra relación con Dios hoy en día, que comience a resonar en nuestro espíritu, nos dice, yo tengo una verdad para ti. Quizás tú fuiste formada de esta manera, pero yo quiero formarte así, quiero darte identidad. En el momento que nosotros comenzamos a verlo de esa manera, comenzamos verdaderamente a hacer ese barro en las manos del alfarero. No podemos recibir formación si él primero no ve las grietas que tenemos. No podemos ser formados, no podemos ser ese hermoso alabastro si primero Él no ve las grietas que tenemos. Podemos llegar a Él diciéndole, estoy lidiando con esta voz, estoy lidiando con ciertas voces en mi vida
y necesito que tú seas la voz absoluta y verdadera en mí. Necesito que tú hables. Yo estoy segura, así como pasó en mi vida, que esa voz va a sonar más fuerte que todo a nuestro alrededor y va a decir, sí, hija, sí, hijo, yo estoy aquí. Esta es mi voz y esta es la verdad que tengo para ti. Así que de verdad, yo escuchándola a ambas, sé que toda la audiencia va a ser grandemente bendecida, porque aún yo anotando acá estoy encontrando verdad en mi vida que eran necesarias. Así que las bendigo a ambas, de verdad que sí. Y sé que este tema, como bien decía la pastora Virginia, es un nido que vamos a estar desatando semana tras semana aquí mientras nos conectemos y hablando acerca de lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros, que es esa verdad, la verdad que nos liberta, que nos sostiene, la verdad que nos hace caminar en esa plenitud que tiene Cristo para nosotros. Así es, súper contenta. Ya en la parte final de esta parte principal del episodio, Encuentra tu verdad, o este episodio principal del podcast de Encuentra tu verdad, yo voy sintiendo a medida que vamos hablando cómo el Señor nos va a ir direccionando y vamos a ayudar a muchas personas a entrar en luz, en claridad. Claro, no nosotras porque somos nosotras, sino con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Nosotras seremos colaboradoras. La verdad de la Biblia, mucha gente la sabe. Usted se encuentra con un sinnúmero de personas que conoce Biblia, sabe la verdad de la Biblia. La pregunta ¿es esa tu verdad? ¿Esa es tu verdad? Aquí en Encuentra tu verdad queremos terminar en esos fines de que esa sea la verdad absoluta para nosotros. No solamente en sentido espiritual, sino en todas las áreas de nuestras vidas. Hace un momento testificaba acerca de, ¿verdad?, de la mentoría y demás, y cualquiera pudiera pensar qué tan grande era la necesidad de ser mentoreado, buscar el consejo sabio. Para mí era grande. Porque lo que para usted es pequeño, por ejemplo, algunos necesitan salir de los vicios, de las drogas, de tantos pecados que cometen, pecado sexual y demás, para mí era importante mi paz emocional. Para mí era importante acabar y arrancar y desautorizar las voces de la infancia. Para mí era importante moldear mi temperamento y mi carácter, formarlo a la estatura de Cristo. A veces queremos ser como Jesús. A veces queremos ser buenos creyentes. Sufrimos por fallarle a Dios. Sufrimos por escuchar las voces inadecuadas. Sufrimos por tomar caminos erróneos. Y decimos, pero yo no quería. Yo solo quería agradar a Dios. ¿Cómo salgo de esto? Y por eso hoy estamos hablando de cómo lidiar con estas voces. A veces son pequeños problemas, pequeñas voces sutiles, a veces son susurros y lo estamos ignorando, que al final de cuentas son el detonante por la cual tomamos decisiones que nunca debimos tomar. ¿Podemos saber la Biblia? Sí. ¿Conocer la verdad de Cristo? Sí. ¿Conocer la verdad del Evangelio? También. Usted puede ser un teólogo exégeta y saber la Biblia y estar escuchando una voz que no es la verdad. Esa voz dentro de usted, esa voz que le marcó, esa voz tiene un origen. Y digamos que como tarea quiero dejarte esto. No entre en ansiedad por conocer cómo voy a lidiar simplemente. Hemos dado muchas pautas, hemos hablado diferentes cosas que te pueden ayudar. Pero una cosa sí es cierta y es lo que me gustaría aconsejarte en este programa tan especial. Para saber cómo lidiar con ellas, pregúntate y escribe dónde se originó, dónde comenzó. ¿Dónde comenzó? Lo segundo es, ¿por qué lo creí tanto? ¿Por qué tuvo tanto peso, fuerza, credibilidad en mi vida? Tú vas a ir haciendo estas preguntas, te las vas a ir contestando y siempre vas a buscar un recurso para solución en la palabra de Dios, que es tu verdad. Es tu verdad. Una de las cosas por la cual yo testificaba era porque yo decía, porque a veces me enojo o porque a veces me ofendo tan fácil o porque realmente yo veo que a otro no le afectó, pero a mí me afectó. Yo comencé a buscar las verdades. ¿Por qué me siento tan cargada?
No simplemente tiene que ser encontrar la verdad de por qué estoy allá en el pecado sexual. No. Ese no era mi caso. Mi caso no era quizá lo que muchos llaman grave, pero no me sentía plena. Y me sentía de tiempo en tiempo que hoy bien, mañana triste. Y estaba en estas emociones encontradas a las cuales yo decía, tiene que haber una verdad por la cual yo sea plenamente en Cristo Jesús. A pesar de las aflicciones y tribulaciones, plenamente viva en la paz que su palabra dice. Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti persevera, porque en ti ha confiado. Estas preguntas te las vas a hacer y vas a comenzar a quitar de tu lista toda la gente que tú has responsabilizado. Toda la gente que quizá fueron un instrumento de engaño, fueron un mal instrumento, fueron ignorantes a la hora de hablarte, a la hora de aconsejarte, direccionarte. Fueron ignorantes quizás. Así que deje de culparlo, de estar enfocado en eso y comience a buscar la solución a la luz de la palabra y encuentre su verdad. ¿Cómo lidiar con estas voces? Muchas voces que nos están llevando por donde no deberíamos, pero Dios está muy interesado en que tomemos el camino correcto. Palabras finales, Pastora Yomara, para cerrar ya este episodio de hoy, de cómo lidiar con las diferentes voces que tenemos. Nos dejaste una tarea y nos dejaste el que pudiéramos escribir. ¿Cuáles fueron esas voces que nos marcaron? Y yo te digo, este va a ser un proceso y un viaje muy lindo. El que podamos descubrir cuáles son aquellas voces, y obviamente son personas, que pudieron traer a nuestra vida marcas equivocadas. Seguramente no lo hicieron de maldad. Seguramente a ellos también les pasó, que son el resultado de voces que vienen de generación en generación, pero que aquí vamos a romper, vamos a encontrar otra verdad y vamos a ser libres. De verdad es una bendición, Pastora Virginia. Yo siento la presencia de Dios en este lugar y sé que Dios se seguirá manifestando. Les amo, les bendigo y sé que nos vamos a ver en un próximo episodio. Pastora Saones. Amén. De verdad que privilegiada de poder estar entre ustedes y así como decía la pastora Yomara, se siente la presencia de Dios y aquella tarea creo que ya está trabajando en mí y como usted decía, pastora Yomara, y voy a finalizar también con esto, es que quizás las personas que pensábamos en nuestra vida que son responsables por ciertas acciones o formación que tenemos, también eran susceptibles a sus propias voces. Y yo creo que esto va a ayudar a liberar no tan solo en nosotros, pero en nuestras generaciones también. Así que tenemos tarea y creo que esto va a ser un detonante para cada persona que está por allí escuchando. Yo sigo aquí con una emoción muy fuerte porque esto apenas empieza. Y vamos a ir descubriendo muchas voces, de dónde vienen, cómo la vamos a desautorizar y cómo vamos a plantar firmemente en nuestra vida la voz de Dios. A través de las Escrituras vamos a ver todos los hombres y mujeres que siguieron la voz de Dios, pero también que se desviaron de ella. ¿Y cuál fue el fin de cada uno? Así que creo que la palabra del Señor es la base de toda la verdad que nosotros podemos encontrar. Hoy espero que te haya bendecido esta introducción del programa Encuentra tu Verdad. Y bueno, feliz y contenta. Gracias, Pastora Saoni. Gracias, Pastora Yomara. Han bendecido mi vida antes de este podcast y durante este podcast también. Así que estoy súper contenta de compartirlo con ustedes. Así que muchísimas bendiciones a cada uno de ustedes. No se pierda, Encuentra tu Verdad. El próximo episodio será poderoso. Lo creo porque ya el Señor me ha estado ministrando acerca de lo que vamos a estar hablando. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima. Que el Señor te bendiga.